El viento rugía como un animal herido, golpeando las paredes viejas de la cabaña hasta hacerlas gemir. Dolores Jiménez apretó los puños contra la puerta de madera y golpeó con todas sus fuerzas. Los nudillos le sangraban, pero siguió. «Esteban», gritó con la voz rota, «por amor de Dios, ábreme». Nada. Solo el sonido seco del viento, arrastrando la arena, y el eco hueco de su propio miedo. Empujó otra vez, pero el cerrojo del otro lado no se movió. Los pasos se alejaban. Caballos. Risas lejanas. Luego, silencio. El silencio más cruel que había conocido. Dolores se dejó caer de rodillas. El polvo le pegó al rostro húmedo de lágrimas. Intentó mirar por la pequeña ventana, pero solo vio el horizonte plano del desierto. Ni una sombra. Ni un alma. Sobre la mesa, un jarro con agua. Medio pan duro. Nada más. Una celda disfrazada de refugio. Se arrastró hasta la pared y apoyó la espalda. El corazón le golpeaba el pecho, como si quisiera escapar antes que ella. Se abrazó las rodillas, temblando. El sol bajó lento, pintando la tierra de rojo. Y con la noche, el frío entró por las rendijas. Afuera, los coyotes empezaron a aullar. Cada grito sonaba como una burla, como si el desierto celebrara una nueva presa. Días antes, todo parecía distinto. El mismo sol, pero sobre la hacienda Vargas, brillaba con orgullo. Las paredes blancas, el olor a cuero, las risas de los peones al cargar pacas de heno. Y ella caminaba por el patio con su vestido oscuro y la mirada baja. Dolores Jiménez, esposa del hombre más temido del condado. La señora Vargas. Pero ese título pesaba más que las cadenas que ahora imaginaba en sus muñecas. Esteban Vargas la observaba desde la galería, con su copa de tequila y la mirada fría. No decía palabra. Solo fumaba, como si pensara en otra vida. Doña Elvira dice que la cena estará lista en 1 hora, dijo ella, sin atreverse a mirarlo. Él asintió apenas, sin despegar la vista del horizonte. Un silencio incómodo se coló entre ambos. Dolores se dio media vuelta, sintiendo el aire pesado detrás de ella. En la cocina, doña Elvira revolvía un guiso de carne. Su rostro curtido, lleno de años y secretos. «¿Qué le pasa, niña?», le dijo con la voz baja, sin dejar de remover la olla. «Nada, doña Elvira». Dolores fingió una sonrisa. «Solo cansancio». La mujer suspiró. «Un hogar sin amor es peor que un desierto sin agua». Dolores la miró, confundida. «¿Por qué dice eso?». «Porque he visto cómo te mira ese hombre. Y no es con cariño, hija, es con el deseo de librarse de ti». Las palabras la atravesaron como cuchillos. Pero no respondió. No quería creerlo. Esa noche, mientras la casa dormía, escuchó murmullos afuera. Se acercó a la ventana del corredor. A lo lejos, vio a Esteban hablando con 2 hombres junto a los caballos. Julio y Ramiro, sus capataces. El cigarro de Esteban brillaba en la oscuridad. «Lucía Robles aceptó casarse conmigo», decía él. «Su padre ofrece tierras al norte. Dolores ya no sirve». Julio lo miró, incómodo. «¿Y qué harás con tu esposa?». Esteban dio una calada lenta, exhalando humo por la nariz. «Eso ya no será un problema. Solo asegúrense de que el desierto haga su trabajo». El corazón de Dolores se detuvo. Sintió que el aire se le escapaba. Cayó de espaldas, cubriéndose la boca para no gritar. «Me va a matar». La frase le repitió en la cabeza como un eco interminable. Corrió al dormitorio. Buscó su bolso, algo de dinero, pero el cajón estaba vacío. Todo, hasta sus pocas joyas, habían desaparecido. Esteban ya lo había planeado todo. Al amanecer, los hombres la despertaron con un golpe seco en la puerta. «El patrón quiere verla», dijo Ramiro, con una sonrisa torcida. Dolores lo siguió hasta el patio. Esteban la esperaba junto a la carreta. Sus ojos eran duros, sin rastro del hombre que una vez le juró amor. «Sube». Su voz fue una orden, no una petición. «¿A dónde vamos?». «A donde nadie te encuentre». Intentó correr, pero Julio la tomó del brazo y la empujó dentro. La carreta avanzó, y la hacienda quedó atrás, pequeña,
como un recuerdo que se desvanecía entre el polvo. Horas después, cuando el sol ya quemaba la piel y los labios se le partían, la carreta se detuvo. El paisaje era un infierno seco. Nada más que tierra, piedras y silencio. Esteban bajó primero. Sacó una llave y abrió la puerta de una cabaña vieja, abandonada. Aquí terminarás, Dolores. Le lanzó un jarro y medio pan duro. El desierto hará lo que yo no necesito hacer. Ella cayó de rodillas, sin voz. Esteban, por favor. No me dejes. Él no respondió. Cerró la puerta. Y el cerrojo sonó, como un disparo. Las horas se hicieron días. El agua se acabó. El pan también. El cuerpo le temblaba de fiebre y miedo. Se recostó en el suelo, con los labios partidos. Cerró los ojos. Entonces lo oyó. Un golpe. Leve. Luego otro. Como pasos. Se incorporó con esfuerzo. La puerta tembló. Y de pronto, se abrió de golpe. Un hombre cayó adentro, cubierto de polvo, con la ropa rota y sangre seca en la frente. Agua, susurró. Dolores, temblando, buscó el jarro vacío. Había un resto en el fondo. Se lo acercó a los labios. Tranquilo, dijo ella, apenas con voz. No hables. El hombre la miró. Sus ojos eran oscuros, duros, pero vivos. Y en ellos, algo que hacía mucho no veía, humanidad. No sabía quién era. No sabía de dónde venía. Pero en ese instante, supo algo con certeza. Si el destino le había enviado a ese desconocido. Tal vez, aún no estaba condenada. Y fue así como el desierto, ese mismo que debía matarla, le trajo la primera chispa de vida. El viento sopló otra vez. Pero esta vez, sonaba distinto. El hombre respiraba con dificultad. El pecho se le movía como si cada bocanada de aire fuera una pelea contra la muerte. Dolores lo observó a la distancia, indecisa. El miedo seguía ahí, agazapado en su pecho, pero junto a él, algo nuevo. Curiosidad. Lentamente, se acercó. Le retiró el polvo del rostro con un paño sucio. Era joven, más que Esteban. Su barba desordenada, los labios partidos. Llevaba un abrigo de soldado, aunque el tiempo lo había vuelto casi trapo. ¿Quién eres?, susurró ella. El hombre abrió los ojos apenas, como si la voz viniera desde un sueño lejano. Mateo, dijo entre jadeos. Me llamo Mateo. La voz era grave, rasposa, pero había en ella algo humano, algo que rompía el silencio sepulcral de la cabaña. Dolores buscó un trapo limpio, humedeció la punta y limpió una herida profunda en su costado. Él se quejó de dolor, pero no se movió. Tranquilo, dijo ella, sin saber por qué lo decía. Si te mueves, morirás más rápido. Mateo esbozó una sonrisa débil. Entonces haré lo que digas, señora del desierto. Dolores lo miró, sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien la escuchara, ni mucho menos la obedeciera. Por un instante, recordó la voz de Esteban, seca y cortante, como un látigo. Sacudió el recuerdo de su mente. La noche cayó. Encendió un fuego con los pocos pedazos de madera que encontró. El calor devolvió un poco de vida al lugar. El resplandor naranja se reflejaba en el rostro de Mateo, ahora cubierto de sombras y cicatrices. Él abrió los ojos con dificultad. ¿Dónde estamos? En ninguna parte, respondió Dolores. En un rincón del mundo donde los vivos vienen a olvidar a los muertos. Mateo rió, aunque el dolor lo dobló enseguida. Bonito sitio para empezar una amistad. Dolores no respondió. Lo observó mientras el fuego crepitaba. Por primera vez en días, no se sentía completamente sola. A la mañana siguiente, los rayos del sol atravesaron las rendijas de la cabaña. Dolores despertó sobresaltada. Mateo no estaba donde lo había dejado. El corazón se le aceleró. Tomó un palo del suelo y salió. El viento le azotó la cara con arena caliente. A pocos metros, lo vio. Mateo, tambaleante, llenaba una cantimplora en un pequeño arroyo seco, a pocos metros del terreno. El agua goteaba a cuentagotas, como si la tierra misma la racionara. Dolores corrió hacia él. ¿Estás loco?,
Podrías haberte muerto. Él la miró, sonriendo apenas. Si me quedo quieto, muero igual. Le tendió la cantimplora. Bebe. Dolores dudó. El agua era poca, turbia, pero vital. Bebió despacio. El líquido le supo a vida, aunque arrastrara polvo. Cuando levantó la vista, Mateo la observaba en silencio. Había algo en su mirada que no era deseo, ni lástima. Era respeto. Regresaron a la cabaña. Él se recostó contra la pared, exhausto. Gracias por no dejarme tirado, dijo. No soy de esas, respondió ella, secamente. Él sonrió. Tampoco pareces una mujer de desierto. Tienes el aire de quien nació entre rosas y terminó entre espinas. Dolores lo miró fijo. ¿Qué sabes tú de eso? Mateo bajó la mirada. Más de lo que quisiera. Guardaron silencio un momento. Afuera, el viento silbaba entre las grietas del techo, haciendo que el fuego parpadeara. Dolores se sentó frente a él. ¿Por qué venías por este camino? Preguntó. Mateo se acomodó, dolorido. Venía huyendo. Sus ojos se perdieron en el fuego. Me culparon de matar a un hacendado, pero yo no apreté el gatillo. Fue su hijo. Me acusaron porque yo era pobre, y en este país, la palabra de un patrón vale más que la de un hombre sin tierra. Dolores lo escuchó sin interrumpirlo. Las palabras del forastero se clavaban en ella, como si fueran espejos de su propio dolor. ¿Y tú? Preguntó Mateo. ¿Qué hace una mujer sola en medio de este infierno? Dolores dudó. El nombre de Esteban se atoró en su garganta. Pero algo dentro de ella decidió hablar. Mi marido me trajo aquí, dijo al fin. Dijo que era para descansar, pero me encerró y se fue. Quiere casarse con otra. Me dejó sin agua, sin comida, esperando que el sol hiciera el resto. Mateo la miró con una mezcla de furia y compasión. Tu propio marido. Así es, susurró ella. Un silencio denso cayó entre los dos. Solo el fuego se movía, crepitando como si tuviera su propio corazón. Mateo extendió la mano, despacio, sin tocarla. Entonces, no estás sola. Ambos fuimos traicionados por el mismo pecado, la ambición. Dolores lo observó, sin saber qué decir. Por primera vez, no sintió miedo de un hombre. Solo la extraña sensación de que, tal vez, su destino aún no estaba escrito. Los días pasaron. Mateo, más fuerte, comenzó a explorar los alrededores. Cazaban lagartos, recolectaban raíces secas, buscaban agua entre las piedras. Cada noche, el fuego los reunía. Dolores hablaba poco. Pero cada palabra que decía, Mateo la escuchaba como si fuera una oración. Y cuando reía, pocas veces, suaves, tímidas, él la miraba con una admiración silenciosa. Una tarde, el viento trajo el olor de la lluvia lejana. Dolores se asomó por la puerta. El cielo se había vuelto gris, cargado de tormenta. Huele a vida, dijo, cerrando los ojos. Oh advertencia, respondió Mateo. Ella lo miró. ¿Por qué siempre ves peligro donde otros ven esperanza? Él sonrió, sin alegría. Porque la esperanza tiene precio. Y yo ya lo pagué una vez. Dolores se cruzó de brazos, retándolo con la mirada. Pues yo no pienso pagar más. Esa noche, cuando el trueno cayó cerca, los dos corrieron a cerrar la puerta. El agua empezó a filtrarse por el techo, y el fuego chispeó hasta apagarse. Dolores tropezó, y Mateo la sostuvo. Sus cuerpos quedaron tan cerca que por un instante se olvidaron del frío y del miedo. Los ojos de él se clavaron en los de ella. Nadie habló. Solo la lluvia golpeando el techo, como si el cielo aplaudiera en silencio. Dolores apartó la mirada. No te equivoques, Mateo. No busco amor. Él sonrió apenas. Yo tampoco. Solo busco sobrevivir contigo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como un juramento sin pronunciar. Cuando el amanecer llegó, el mundo olía a tierra mojada. Dolores salió, descalza, dejando que el barro se pegara a sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió viva. Mateo la observó desde la puerta, con esa mezcla de respeto y cariño que solo tienen los hombres que ya conocieron el dolor. Ella lo miró, sonriendo apenas. ¿Sabes, Mateo?
Si el desierto no me mata, Esteban lo intentará. Mateo apretó los dientes. Entonces tendremos que adelantarnos. Dolores lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Él levantó la vista, serio. Que no pienso dejarte aquí. Vamos a salir de este infierno. Juntos. Dolores lo observó en silencio, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que aquel hombre podía ser su salvación, o su nueva condena. Pero cuando el viento volvió a soplar, trayendo el olor del sol sobre la arena, algo dentro de ella lo supo con certeza. No había marcha atrás. Porque en el desierto, sobrevivir también puede ser un acto de amor. Y en algún rincón del horizonte, donde el polvo se levantaba como humo de guerra, dos jinetes desconocidos ya cabalgaban rumbo al norte. La tormenta no había terminado. Apenas estaba comenzando. El amanecer trajo un silencio extraño. No era paz, era una tregua que el desierto concedía antes de volver a arder. Dolores se despertó sobresaltada, con el sonido lejano de cascos retumbando en su mente. Había soñado con su esposo muerto, con sus manos frías aferradas al crucifijo. Afuera, el viento arrastraba ceniza sobre las rocas, y el río, a lo lejos, parecía murmurar el mismo rezo que ella repetía cada noche. Mateo ya estaba despierto, sentado junto al fuego apagado. Tenía la mirada fija en el horizonte, como si esperara que de entre la neblina surgiera el pasado. No dormí, murmuró él sin mirarla. Las sombras no me dejan. Dolores se acercó despacio, sosteniendo una manta. Le temblaban las manos, pero no era por el frío. A veces las sombras no se van, respondió ella. Solo aprenden a hablar con otra voz. Él la miró entonces, por primera vez con verdadera atención. No como a una extraña, sino como a alguien que entendía la carga invisible que arrastraba. ¿Qué hace una mujer sola tan cerca del infierno?, preguntó Mateo. Dolores bajó la mirada, su cruz brillando con el reflejo del fuego. Busco a alguien, dijo. O tal vez busco un perdón que ya no existe. Mateo no insistió. Se levantó, tomó su rifle y comenzó a limpiar la suciedad del metal. Entonces somos dos los que buscamos algo que el mundo ya olvidó, respondió. El viento silbó entre las piedras. En el aire flotaba la sensación de que el destino los había empujado a ese punto por una razón que ninguno se atrevía a nombrar. Más tarde, cuando el sol alcanzó su punto más alto, partieron juntos. Dolores montó el caballo de Mateo, mientras él caminaba a un lado, vigilando cada sombra entre los arbustos. Al sur hay un pueblo, dijo él. Allí venden información más cara que el oro. Dolores asintió, pero sus ojos permanecían perdidos en el horizonte. Cada paso del caballo la acercaba más a un recuerdo que quería enterrar. El camino se volvió áspero, cubierto de esqueletos de árboles y señales de guerra. Los restos de una carreta calcinada aún humeaban entre las piedras. Unos buitres giraban sobre el cielo, anunciando lo que el viento ya sabía: alguien había muerto no hacía mucho. No mires, advirtió Mateo, pero ya era tarde. Dolores había reconocido algo entre los restos, un pedazo de tela negra, con bordes rojos, igual que el pañuelo de su esposo. Se bajó del caballo con torpeza, cayó de rodillas y empezó a remover las cenizas. Entre el polvo emergieron unas medallas y un trozo de cinturón con una inscripción grabada. Era suyo, susurró, la voz quebrada. Él estuvo aquí. Mateo la observó en silencio. Sabía lo que eso significaba. El hombre que ella amaba había pasado por allí, y no había salido con vida. Dolores lloró sin lágrimas, solo con la respiración entrecortada. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Mateo se agachó a su lado, examinando el suelo. Huellas de caballo. 4 hombres, tal vez 5. Dejaron el fuego anoche. Iban hacia el oeste. Dolores apretó el crucifijo contra su pecho. Llévame con ellos. Mateo la miró, sorprendido. No sabes lo que pides. Esos hombres no dejan sobrevivientes. Entonces será un milagro si yo vuelvo, respondió ella. Pero no voy a esconderme mientras ellos respiran. El tono en su voz hizo que Mateo dudara. Había visto soldados romperse, bandidos suplicar, pero esa mujer hablaba con la serenidad de quien ya ha perdido todo. Finalmente,
asintió. Iremos, dijo. Pero si cruzas esa línea, ya no habrá vuelta atrás. Dolores lo miró a los ojos. Ya crucé esa línea cuando me quitaron la vida, susurró. Cabalgaron durante horas, siguiendo el rastro. El sol comenzó a caer detrás de las montañas, tiñendo el cielo de cobre. En el aire, el olor a humo y sangre se mezclaba con la promesa de un encuentro inevitable. En un cañón estrecho, escucharon risas y el tintinear de botellas. Mateo levantó la mano. Ahí están, dijo con voz baja. Dolores apretó las riendas. ¿Qué hacemos? Esperamos la noche. En la oscuridad, los demonios se confunden con los hombres. Cuando cayó la noche, avanzaron entre las sombras. Las hogueras de los bandidos iluminaban las paredes del cañón. Dolores reconoció uno de los rostros a la luz del fuego, un hombre con cicatriz en la mejilla. Lo había visto en su casa, la noche en que mataron a su esposo. Su respiración se volvió un cuchillo. Ese, susurró, fue él. Mateo asintió despacio. Entonces hoy, el río cobrará su deuda. Pero antes de moverse, un crujido los delató. Una piedra rodó cuesta abajo, golpeando una lata. Las risas cesaron. ¿Quién anda ahí? Gritó una voz. Mateo maldijo por lo bajo, y tiró de Dolores detrás de una roca. Se escucharon disparos. El silencio se rompió con un eco de fuego y metal. Dolores sintió el aire cortarle la mejilla. Mateo respondió con su rifle, cada disparo un rugido seco en la noche. Los bandidos se dispersaron, pero uno logró acercarse. Hubo un forcejeo, un destello, y un grito ahogado. Cuando el humo se disipó, Dolores estaba de pie, con la pistola en la mano, apuntando aún al cuerpo sin vida del hombre de la cicatriz. La respiración le temblaba. Mateo se acercó despacio, con cautela. Ya está, le dijo. Ya lo tienes. Ella bajó el arma, miró el cadáver, y por un instante, creyó sentir alivio. Pero lo que vino después fue peor que el dolor. No era el último, susurró. Hay otro. El que dio la orden. El viento sopló entre los cuerpos caídos, arrastrando polvo y ceniza. Mateo miró los rostros inmóviles, la sangre secándose sobre las piedras. Entonces aún no hemos terminado, dijo. Dolores levantó la vista. En sus ojos ya no había miedo, solo un fuego antiguo que el mundo había intentado apagar demasiadas veces. No, respondió ella. Esto apenas comienza. Y mientras el amanecer nacía detrás del cañón, el río volvía a rugir, como si celebrara el retorno de una deuda vieja, una que aún exigía pago. El amanecer nació rojo. No era la luz, era la sangre que el horizonte devolvía al mundo. Dolores y Mateo avanzaban en silencio, dejando atrás el cañón donde la muerte aún olía a pólvora. Los buitres ya giraban sobre el campamento abandonado, y cada paso del caballo levantaba polvo como si la tierra misma quisiera borrar sus huellas. Dolores no había hablado en horas. Sostenía el crucifijo de su esposo con los dedos manchados de tierra, y cada tanto, sus ojos se nublaban como si revivieran lo ocurrido. Mateo caminaba a su lado, con el rifle colgado del hombro. No era el mismo hombre que había encontrado entre la lluvia días atrás. Algo en su mirada había cambiado, como si al compartir el dolor de ella, también hubiera recordado el suyo. Faltan 3 hombres, dijo él al fin. Los que escaparon anoche. Dolores levantó la cabeza. ¿Sabes a dónde van? Sí, respondió. Al pueblo. A proteger a quien les paga. Dolores apretó los labios. Entonces el camino está claro. Mateo asintió, pero no dijo nada más. Sabía lo que significaba entrar allí. Ese pueblo no perdonaba a los fantasmas, y ellos ya no eran otra cosa. A medida que avanzaban, el paisaje cambió. El desierto dio paso a una llanura salpicada de casas viejas y molinos rotos. En la distancia, una torre de iglesia se alzaba torcida, con la campana oxidada. Era un lugar que alguna vez tuvo fe, pero que ahora vivía del miedo. Llegaron a la entrada al caer la tarde. Un cartel, medio roto, decía San Bartolo. No había risas, ni niños, ni música. Solo el viento y el sonido de una puerta golpeando al vacío. Mateo caminó primero,
su mano cerca del arma. Dolores lo siguió, envuelta en su manto negro. Desde las ventanas, algunas sombras los observaban, sin atreverse a hablar. Frente a la taberna principal, 3 caballos descansaban atados. Mateo miró las marcas en las monturas. «Son ellos», dijo. Dolores no dudó. «Entonces terminemos esto». Entraron despacio. El interior olía a alcohol y miedo. 3 hombres estaban en una mesa, riendo con copas en la mano. Uno de ellos, de barba gris, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Dolores. Por un instante, el tiempo se detuvo. El hombre dejó caer la copa, que se hizo trizas contra el suelo. «No puede ser», balbuceó. «Ella murió». Dolores avanzó, paso a paso, sin apartar la vista. «No», dijo con voz baja. «Solo olvidé cómo rezar». El hombre intentó sacar el arma, pero Mateo fue más rápido. Un disparo retumbó, y el segundo de los bandidos cayó sobre la mesa. Los otros reaccionaron tarde. Hubo un intercambio de fuego, gritos, cristales rotos, y el eco ensordecedor de la pólvora. Cuando el humo se disipó, solo quedaba el hombre de la barba gris, arrodillado, con la pistola vacía. Dolores se acercó. «¿Por qué?», preguntó. «¿Qué ganabas con destruirnos?». El hombre escupió sangre y rió. «Nada personal, señora. Órdenes del patrón. Tu marido se metió donde no debía». Dolores lo miró confundida. «¿Mi marido? ¿Qué dices?». «Él robó algo que no le pertenecía», respondió el hombre con un hilo de voz. «Documentos. Mapas del ejército. Quería venderlos, pero alguien se enteró». Mateo lo observó con el ceño fruncido. «¿Quién dio la orden?». El hombre lo miró, sonriendo con los dientes ensangrentados. «Tu comandante, soldado». El silencio cayó como plomo. Dolores miró a Mateo, incrédula. ¿Qué quiso decir? Pero Mateo no respondió. Solo apretó el arma con fuerza. Su rostro, endurecido por los años, se quebró por dentro. «Era cierto», murmuró. «Hubo un informe, una misión encubierta. Alguien mandó limpiar testigos. Yo estuve allí». Dolores retrocedió un paso, con el alma helada. «¿Estuviste allí?». Mateo bajó la cabeza. «No supe quiénes eran. Solo seguí órdenes». El silencio fue un golpe. Dolores sintió que el aire le faltaba. El hombre de la barba gris aprovechó el momento para reír una última vez. «Ahí lo tienes, viuda. El soldado que te salvó fue quien te lo quitó todo». Mateo giró el arma y lo mató sin pensarlo. Un disparo seco, sin rabia, sin gloria. Solo cansancio. Dolores lo miró, temblando. «¿Por qué no me lo dijiste?», susurró. Mateo respiró hondo. Porque si lo hacía, no habría tenido la oportunidad de enmendarlo. Dolores dio un paso atrás, con lágrimas que no caían. «¿Y crees que esto se puede enmendar?». Mateo bajó el arma. «No. Pero puedo pagar por ello». Entonces, sin aviso, salió al centro de la calle. El sol se estaba poniendo, bañando todo en rojo. Dolores lo siguió, gritando su nombre. Mateo se detuvo, mirándola una última vez. «Tú tienes algo que yo ya perdí», dijo. «Un alma que todavía puede ser salvada». De entre las sombras, aparecieron más hombres, soldados, uniformados, enviados del mismo comandante que había iniciado todo. «Mateo Vargas», gritó uno. «Por traición y asesinato, estás bajo arresto». Mateo no respondió. Solo levantó el rifle, y sonrió amargamente. «Al fin, órdenes que entiendo». El tiroteo fue breve y brutal. Dolores cayó al suelo, cubriéndose mientras las balas silbaban sobre su cabeza. Cuando el ruido cesó, el aire estaba lleno de humo y el olor a hierro. Mateo yacía de rodillas, sangrando, mirando el cielo. Dolores corrió hacia él, lo tomó en brazos. «No me dejes», suplicó. Él sonrió, con la voz apenas un suspiro. «No hay muerte, solo regreso». Y con eso, sus ojos se apagaron. El sol cayó. El pueblo quedó en silencio. Dolores permaneció allí, inmóvil, con el cuerpo de Mateo en su regazo. Luego, lentamente,
tomó su cruz, la colocó en el pecho de él, y se levantó. Su rostro ya no mostraba lágrimas, solo una calma antigua, la misma que antecede a las tormentas. Salió caminando por la calle vacía. El viento levantó su manto, el polvo giró en torno a sus pasos. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió a hablar. El río, a lo lejos, rugía de nuevo. Y por primera vez, su voz no sonaba a lamento, sino a promesa. Dolores no sabía si iba hacia el cielo o hacia el infierno. Solo sabía que aún quedaban nombres por escribir en la arena, y que el perdón, si existía, se encontraba más allá del horizonte. Y así, bajo un cielo de fuego, la viuda volvió a cabalgar. El viento arrastró su sombra, y el eco de una historia que el desierto nunca olvidaría. El río seguía su curso, testigo eterno de la sangre, del amor y de la condena.